Y ya nos acompaña en esta ocasión Ana Gabriela Morales. Ella es psicoterapeuta holística. Bienvenida, mujer. ¿Cómo estás, Ana? ¿Nos escuchas? Hola, bueno, muy feliz. Bienvenida. Te escucho, sí, te escucho un poquito de delay, pero las escucho. Bueno, Gracias. eso es el Zoom que genera ese pequeño delay. Bienvenida, mujer. Nos gustaría hablar un poquito contigo, que eres psicoterapeuta holística, un poquito desde la visión de la espiritualidad. Yo sé que trabajas mucho con los chakras y demás, y nos gustaría saber nosotros, también los televidentes, que nos contaras un poquito para saber un poco más. Correcto, yo creo que es importante arrancar como que definiendo qué es terapia holística para que todos estemos bastante como ubicados y claritos en el tema. Adelante. Súper. Bueno, decirles que estoy muy agradecida con ustedes por el espacio. Y pues nada, yo creo que lo importante es definir dos cosas. Espiritualidad, que es un tema que está como muy de moda, y holismo o holístico. Entonces, espiritualidad, cuando nosotros pensamos en espiritualidad, si buscamos el concepto, nos habla de lo que está compuesto algo o de la esencia de algo. Por eso, por ejemplo, hablamos de el espíritu de tal ley o el espíritu de tal reunión. Entonces, si aplicamos el concepto de espiritualidad al ser humano, tiene que ver con de lo que estamos compuestos, de lo que está dentro de nosotros, ¿ok? De esa búsqueda interior de entender quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos aquí, a qué vinimos. Y luego, si vamos a holismo, el holismo es una forma de ver las cosas o de ver un ente o un ser de una forma integral. Es decir, de verlo como un todo y no como la suma de sus partes. Un ejemplo muy fácil de esto es entender, por ejemplo, nuestra medicina, la medicina occidental, por ejemplo, solamente observa al ser humano como un cuerpo físico, como cuando hay una manifestación de alguna enfermedad que es en el cuerpo físico, y no toma en cuenta el aspecto emocional de la persona o el aspecto espiritual. Entonces, la medicina holística se le llama así porque observa al ser humano como un sujeto integral. Entonces, para unificar ambas cosas, que era parte del mensaje y de lo que yo quería venirles a contar el día de hoy, cómo vivir una espiritualidad desde una perspectiva más holística, tiene que ver con permitirnos integrar como seres humanos nuestra luz y nuestra oscuridad, que todos la tenemos, y también de permitirnos hacer ese proceso de búsqueda interior, ¿okay? Para evolucionar y para acercarnos a Dios desde distintas perspectivas, es decir, permitiéndonos ver la vida con distintos lentes, ¿no? No solamente, por ejemplo, con el lente de una persona que profesa una religión en particular o una creencia en particular, sino tomando de cada una, ¿okay? Lo que resuena, lo que hace sentido para mí, y creando mi propia verdad, ¿okay? O sea, o mi propio camino de acercarme a Dios. Eso es parte del mensaje que yo quería compartirles aquí el día de hoy. Y desde mi experiencia, porque siento que últimamente las personas están buscando en general, lo que yo observo con los pacientes en consulta, están buscando respuestas que de alguna forma no encuentran digamos, en el conocimiento que está a su alrededor o en el conocimiento que ha sido transmitido de forma más tradicional. Entonces, muchas se sienten limitadas porque dicen, bueno, yo fui educada de acuerdo a esta creencia o a esta religión, y yo no, si salgo de acá y observo de repente esto de esta otra religión, ya no pertenezco aquí. No es así. Los seres humanos somos holísticos, somos completos e integrales. Y la vida, o esta experiencia que nosotros llamamos vida, puede ser vivida de esa forma, es decir, tomando de las distintas ópticas lo que para mí funciona. Bueno, una cosa que me gustaría decir para no irnos, porque hay varios temas. Perdón que te interrumpa. Yo me considero una persona holística en el sentido de que a mí me pasa eso. Yo, por ejemplo, veo cosas de diferentes religiones que me gustan, pero no me puedo casar con una religión solamente por el hecho de que hay cosas que no van conmigo. Entonces digo, yo no soy un hereje por eso, simplemente tengo mis formas, y mis formas son las que a mí me hacen bien, y creo que de eso se trata. Y ahí hay un tema que tocaste también, que hablabas que la gente busca respuestas,
pero busca respuestas sin hacerse bien esas preguntas. Y tiene que ver un poco con eso, con lo que dijiste también, que era la espiritualidad de moda, ¿sí? Es como tocar por arriba un tema, pero sin saber a dónde hacer esa pregunta para obtener la respuesta. Yo creo que ahí es donde está, no sé si compartes conmigo, es como saber, si yo quiero una respuesta, tengo que saber dónde está la pregunta para hacer esa respuesta. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y, por ejemplo, fíjate que en tu caso tú eres lo suficientemente flexible, ¿okay?, para permitirte buscar esas respuestas que te hacen bien y que te permiten vivir una vida más plena en distintas fuentes, ¿ok? Pero no todo el mundo tiene esa flexibilidad y está detenido allí. Entonces está como con miedo, está con ansiedad, como perdiendo el sentido de la vida, como bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Porque no se permiten, por creencias de cualquier tipo, inclusive de nuestro hogar, porque muchas de nuestras cosas son reflejo de lo que nosotros vivimos en la niñez, y lo que nuestros padres nos transmitieron. Entonces creo que tú has dado en el clavo. Siento yo que lo más sano es permitirnos fluir y lo que nos resuena en cada lugar y tratar de unificar en vez de dividir, porque realmente lo que necesitamos ahora mismo los seres humanos es buscar lo que nos une. Y al final, por ejemplo, lo que realmente une todas las formas de ver el mundo, las tradiciones religiosas, etcétera, es el amor, es vivir, ¿sí? Es la búsqueda correcta, es la búsqueda de Dios a través del amor primero hacia ti mismo, para luego tú poder dar a los que están a tu alrededor. Ana, tengo entendido que la medicina holística, o sea, para que sea correcta ese tratamiento terapéutico y demás, se debe considerar el entorno de la persona y diferentes aspectos. ¿Cuáles serían? ¿Es esto primero? ¿Es esto cierto? ¿Y cuáles serían esos aspectos que se deben considerar? Mira, absolutamente todo. Y sí, es así. Tienes que considerar de nuevo el todo, porque de eso se trata el holismo. Por ejemplo, cuando llega un paciente, llega una persona a consulta que ya tiene una manifestación física, una enfermedad o una manifestación a nivel físico, se atiende, por supuesto, el síntoma, que es lo que hace la medicina tradicional. Tú tomas algo para el dolor, para el síntoma que se manifiesta, pero entonces, viéndolo desde el punto de vista holístico, tú tienes que mirar el origen. ¿Cuál es el origen de esta afección? Como nosotros lo vemos desde lo que yo he aprendido, siempre tiene que ver con algún trauma o con alguna vivencia o con alguna emoción que no hemos podido manejar, que no hemos podido canalizar, no hemos podido sanar, y se queda allí hasta que le prestemos atención. Entonces el cuerpo eventualmente nos dice, hey, hay algo muy sabio que dice, lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Correcto. Entonces el cuerpo nos llama la atención con una enfermedad para que atendamos ese proceso que no hemos podido mirar. Entonces, por eso es que es importante dentro del holismo atender absolutamente todos los aspectos. No solamente lo que la persona está mostrando, sino cuál es el entorno, tal como tú lo mencionaste, cómo fue su vida, cómo fue tu niñez, tu relación con tus padres, sumamente importante, trabajar siempre papá y mamá, ¿ok? Porque son la base de nosotros. Cuando ya somos madres o padres, observar a nuestros niños, porque los niños son nuestros espejos que nos vienen a mostrar lo que nosotros no resolvimos, ¿ok? Con nuestros padres, y así, hay que ver todos los aspectos del ser. Amigo, Sara, a mí me gusta algo... No sé si le respondí. Sí. Sí, claro. Yo voy a una parte más de apreciación personal, para hacer más amena la charla también. A mí me gusta algo del holismo y es como buscar, además del amor y demás, es buscar la paz. ¿Y por qué lo digo eso? Porque nosotros desde chiquititos nos criamos con muchos dogmas, con muchas estructuras que son lógicas también, porque son con las que criaron tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y todo eso es lo que nosotros vamos arrastrando, y dentro de eso que nosotros arrastramos hay otras premisas de la vida que cambiaron. Hay en algunos países matrimonios igualitarios, por ejemplo, que hay religiones que no lo permiten, hay muchas cosas que en los entornos cambian, pero otros no. Entonces, esa doble vía que uno tiene permanentemente hace que uno esté como en una lucha interna o en una intranquilidad, en una falta de paz, en una falta de armonía que es muy grande. Yo cuando digo de la parte del holismo que me gusta también es eso, es como buscar encontrar que
si hay un mundo que es diferente también, uno tiene que ir en función a eso para encontrar ese bienestar, esa paz y ese amor que uno busca. La creencia en Dios está en todos lados. Hay muchas religiones que tienen puntos similares, siendo religiones completamente diferentes. Religiones incluso de antaño politeístas, tienen un Dios para cada cosa. Así y son civilizaciones de años de diferencia, de lugares completamente diferentes. Entonces a lo que voy es que hay como una línea que uno la tiene de por sí. Y hay que entender, creo, que el punto es encontrar esa paz, ese amor y ese bienestar para uno poder vivir pleno y feliz, porque de eso se trata. ¿Sabes qué? Yo le llamaría eso mismo también paz y equilibrio. Sí. Que es lo que te va a ayudar, obviamente, a, ¿sabes?, mantenerte firme ante cualquier tema. Vivir en armonía, poder estar en eso, en ese equilibrio, sí, como decía ella también, entre el bien y el mal, las luces que uno tiene, las oscuridades que uno tiene. Somos seres humanos con fallas. Nos quedamos todos callados por el delay. Así es. Y bueno, es el delay. Sí, rescatando como de lo que tú mencionaste, me parece súper interesante también que entender eso que tú acabas de explicar, que nosotros somos resultado de muchas cosas, por ejemplo, creencias y cosas que eran necesarias, que nuestros padres nos transmitieron cuando éramos niños, porque nosotros necesitábamos parámetros para saber cómo nos íbamos a defender en el mundo. Lo que sucede es que venimos y crecemos y somos adultos, y entonces son este tipo de cosas a veces que uno escucha y dice, bueno, todos los hombres son infieles, o todas las mujeres son brutas, o el dinero no crece en los árboles, ¿no? Y entonces son a veces creencias no tan sanas, y nosotros seguimos viviendo hoy en día nuestra vida adulta desde esas creencias que ya no se corresponden realmente con lo que tú quieres o esperas de la vida, sino era una creencia a lo mejor de papá, de abuelo, de mamá. Entonces parte del trabajo que se hace en terapia es sacar a la luz o a tu consciente esas creencias que ya no tienen nada que ver contigo, para que tu vida tú la manejes desde la conciencia y desde las decisiones, desde tus propias creencias. Y eso me parece súper importante que lo hayas mencionado, y que por supuesto al final lo que se trata es que mira, nadie tiene la verdad única en las manos. No hay una única verdad. Esa frase es importante. Es un mundo de matices. Exacto. Esa frase es importante para tener más tolerancia y más empatía con todos. Nadie tiene la verdad. Estamos hablando de que hay muchas religiones y muchas formas de ver a Dios, por decirlo así. Y uno entiende eso. No y uno conoce a personas así también. Pero claro, uno no puede tener el pedantismo de creer que uno tiene la verdad absoluta, porque eso es de un nivel de impotencia gigantesco. Uno no puede creer que tiene la verdad absoluta. Totalmente. Sí, nosotros como seres humanos somos seres imperfectos, así que todo lo que pasa por nosotros es así, es imperfecto, porque tiene el filtro humano. Pero lo que puede ser válido es tener tu propia verdad, la que te permita tener una vida más feliz y más plena y más tranquila y más en paz. Y esa verdad puede tener, como por ejemplo, les doy el ejemplo de la mía. Para mí mi verdad tiene cosas, por ejemplo, de la religión católica, que fue en la que yo fui educada cuando niña, pero también tiene de metafísica, que es un estudio que amo y que me parece fascinante, y también tiene de budismo, por ejemplo. Todo eso está interrelacionado y no se pelea una cosa con la otra. O sea, yo busqué los puntos comunes que hacían sentido para mí. Y eso es lo que ojalá y todos pudiéramos hacer. Ana, porque no hay una única verdad. Esa es la forma que yo lo veo. Tú sabes que también entra ahí bastante el tema, que yo creo que esto es algo que lo mencionamos siempre en varias entrevistas, y es estar bien informado de cada cosa, de cada tema interesante, porque eso es lo que te ayuda a ti a no como confrontarte, ¿sabes? No. Y a no denigrar ya sea la creencia de la persona que está al lado tuyo. Simplemente la respetas. No es un tema de que porque la otra persona cree en esto, yo también tengo que. No, simplemente lo respeto y yo me voy con mis creencias y mis derechos. Yo creo que todo es entendible. Primero, la crianza de antaño, también que a uno nos baje en la crianza que teníamos. Yo estoy bautizado católico porque mi madre era así, me han bautizado cuando yo nací. Yo respeto eso. Me encantó la visión de mi papá y mi mamá. Me dijeron, él no va a tomar la comunión, él va a elegir qué camino quiere tener. Me pareció hermoso eso. Y yo después, de a poquito no entendía por qué no me cerraba ninguna religión, porque era así, había cosas que me gustaban, cosas que no. Y cuando tú encuentras un camino así, te empiezas a dar cuenta de lo que dice. Y a mí, yo lo respeto mucho. Y si uno no tiene, por ejemplo, uno te crían católico de chiquitito, tú no sabes los pregones o cuáles son los dogmas de la iglesia, por ejemplo, judaica o el budismo, no lo sabes. Entonces, cuando te empiezas a interiorizar, por ahí empiezas a encontrar otros caminos
que no están mal. Hay que tener tolerancia, no están mal, son diferentes. Y que quizás Lo te llenen. diferente no